grabar y voy a poner esto aquí para que se vea la clase ya más clara. Bueno, nosotros vamos a hacer este problema, es un problema de un ciclo, ¿verdad? Que es, digamos, un ciclo de operación de una máquina como esta que estábamos mostrando. Y es un problema, digamos, que lo escogí porque tiene todas las partes, todo, o sea, todo lo que hay que hacerle, ¿verdad? Eh, entonces, voy a leer el enunciado del problema. El problema dice lo siguiente, sí me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, el problema dice lo siguiente, dice que una máquina térmica usa como sustancia de trabajo 0.35 moles, o sea que la N es 0.35 moles, ¿ok? De un gas diatómico ideal que efectúa el ciclo que se muestra en el diagrama P1 de la figura de esta, ¿no? El proceso de 1 a 2 es un proceso a volumen constante, o sea, es un proceso isocórico. El proceso de 2 a 3 es un proceso adiabático y el proceso de 3 a 1 es un proceso a presión constante. Y le dice que es un gas diatómico, entonces el gamma es 1.4, que era el exponente adiabático. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pide el problema? Bueno, la parte A del problema le dice que calcule la presión y el volumen en los puntos 1, 2 y 3. O sea, le está pidiendo la presión en 1, en 2 y en 3. Entonces, ya la presión en 1 yo la tengo. La presión en 1 es una atmósfera. ¿Ok? Entonces, yo ahora quiero calcular, por ejemplo, quiero calcular la presión en el punto 2. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular? Bueno, necesito el volumen en el punto 1, ¿verdad? Entonces, uso el gas ideal. V1 es igual a N, R, P1 entre P1. Y con eso calcularía el volumen V1, ¿ok? Que serían 0.35 por la R, que es 8.314, ¿verdad? Por la temperatura 1, que son 300, dividido entre la presión P1. Pero ahí tengo que utilizar una atmósfera en pascales, ¿verdad? Entonces aquí sería 1013 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? No le estoy poniendo unidades y hago ese cálculo. Ese volumen a mí me dio 8.62 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya ahí tengo el volumen V1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular en 2? Bueno, en 2, la presión en 2, yo puedo, como los volúmenes son iguales, ¿verdad? Vea que es un proceso isocórico, entonces el volumen en 2 es igual al volumen en 1. Entonces eso es igual a ¿qué? A 8.62 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya ahí tengo el volumen en 2. Y la presión en 2, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, vea que es un proceso a volumen constante, entonces si yo uso el gas ideal, debería pasar la temperatura para acá y escribir esto así, NR sobre U. Y esta es la constante. Entonces esto me queda, de aquí yo puedo decir que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. ¿Okay? Y de ahí despejo P2. Entonces P2, ¿qué sería? P2 sería T2 entre T1 multiplicado por T1.
¿ok? Y sustituyo los valores, ¿verdad? Entonces, vea que T2 y T1 los tengo, son datos del problema, y P1 lo tengo, es una atmósfera, ¿verdad? Entonces, a mí me quedó aquí que la P2 es 2 atmósferas, o en pascales sería pasarlo a Newton por metro cuadrado. O sea, pascales, ¿verdad? Que sería 2.03 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Y ya tengo la presión en 2. Ok, y el volumen en 2, digo, la presión en 3, ¿verdad? Pues yo tengo dos posibilidades. Puedo relacionar 2 con 3 en ese proceso que me dicen que es adiabático, ¿verdad? O puedo relacionar 3 con 1 en ese proceso que es isobárico. Ok, entonces yo lo hice usando el proceso isobárico, ¿verdad? Entonces vean que el proceso isobárico, la presión es constante, entonces solo me queda V entre T. Entonces sería V3 entre T3 es igual a V1 entre T1. Y de ahí despejo el V, de ahí despejé el V3. Entonces ese V3 a mí me queda T3 entre T1 multiplicado por V1. Y eso me da, sustituyendo los valores, me da 14.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí tengo el volumen en 3. Y la presión en 3 es la misma que la presión en 1, porque es un proceso isobárico. Entonces la presión en 3 también es una atmósfera. ¿Ok? Y ahí tengo ya la presión y el volumen en los 3 puntos. ¿Está bien? Ok, entonces ahí lo que voy a hacer ahora es que vamos a la parte B. La parte B del problema, lo que le pide es que calcule el Q, el W, el cambio de la energía interna y el cambio de la entropía para cada proceso. Los voy a borrar aquí. Entonces la parte B me dice que hay Q, W, cambio de la energía interna y cambio de entropía para cada proceso. Entonces en el proceso de 1 a 2, vamos a ir del 1 al 2. Del 1 al 2 es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo ahí, en el trabajo de 1 a 2, es 0, ¿verdad? Es un proceso isocórico. ¿Ok? ¿Qué sería el calor de 1 a 2? El calor de 1 a 2 es un calor a presión constante. Entonces aquí sería un N Cp por delta T para ir de 1 a 2. ¿Ok? Y como es un gas diatómico, aquí el Cp son 5 medios, perdón, 7 medios, multiplicado por R. Y las temperaturas son la temperatura 2 menos la temperatura 1. Aquí es un 7. ¿Ok? Y pues es sustituir los valores, ¿verdad? Tengo el número de moles, tengo la R y tengo las temperaturas. Y cuando calculo ese calor a mí me da
más 2180 joules. Entonces vean que ese calor me da positivo. Eso quiere decir que ese calor es absorbido en ese proceso. Quiere decir que es el calor que entra a la máquina, el que es absorbido, el QH. ¿Ok? Y en el proceso adiabático no hay entrada ni salida de calor, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas. Quiere decir que si todo el calor entra en el proceso isocórico, pues en este proceso isobárico el calor tiene que salir. O sea, aquí tiene que darse el calor cedido. O sea que este calor, cuando lo calculemos, tiene que ser negativo. ¿Ok? Y entonces ahora calculo el cambio de la energía interna. El cambio de la energía interna en el proceso 1-2 es sumar el calor más el trabajo. Por primera ley, ¿verdad? Que sería entonces Q 2180 más 0. Quiere decir que el cambio de la energía interna me da más 2180 joules. ¿Okay? Y ahí tengo el cambio de la energía interna. ¿Y qué sería el cambio de la entropía? En el proceso 1-2. Es un proceso a presión constante. Por lo tanto, es la integral del calor, ¿verdad? El calor aquí sería NCP dt dividido entre T, ¿verdad? Por la definición de entropía. Y aquí iríamos de la temperatura 1 a la temperatura 2. Y entonces al hacer esa integral me queda NCP logaritmo natural de T2 entre T1. Y vuelvo y sustituyo, ¿verdad? Tengo los valores, tengo la N, tengo el CP, ¿verdad? Tengo los valores de temperatura. Y esa entropía a mí me dio más 5.04. ¿Qué unidades? Joule entre Kelvin. Voy a revisarlo un momentito para ver si estoy bien. Cualquier duda me dice, ¿verdad? 0.35 por uy, ahí es el CP, es a volumen constante. Ve, aquí estoy poniendo es a volumen constante. Aquí es 5 medios. Aquí son 5 medios porque es volumen constante. Y aquí también son 5 medios. Entonces lo estoy haciendo mal. Serían 0.35, que es el número de moles, ¿verdad? Por el CP, que son 5 medios, por 8.314, por el logaritmo natural de 600 entre 300. O sea, el logaritmo natural de 2. Y eso me da 5.04. Sí está bien. ¿Ok? Entonces estamos bien. Ahí está el cambio de la entropía. Entonces ahí tengo las 4 cosas. El calor, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entropía en el proceso de 1 a 2. Entonces vamos a hacer esto mismo ahora, pero en el proceso de 2 a 3. Entonces de 2 a 3, ¿cómo calculo el trabajo? Bueno, el trabajo 2 a 3, vean que es un proceso adiabático. Entonces el trabajo de 2 a 3 es igual al cambio de la energía interna, porque recuerden que el calor es cero en el proceso adiabático, ¿verdad? Entonces esto es igual a N CV por delta T. Y esto aquí, el CV sería 3 medios, perdón, 5 medios. Aquí yo puse CP y es CV, ¿verdad? Es un CV. Y aquí también es un CV porque es a volumen constante. Entonces aquí sería NSV, que serían 5 medios
¿verdad? De R por delta T. Y la temperatura es de temperatura 3 menos temperatura 2. ¿Está bien? Ok, y haciendo ese cálculo, a mí me da que el trabajo de 2 a 3, vea que la temperatura en 3 es menor que la temperatura en 2. Aquí son 492, ¿verdad? La temperatura en 3 y en 2 son 600. Quiere decir que este trabajo es negativo, porque aquí el delta T me va a dar negativo. Quiere decir que este trabajo es menos y el valor de ese trabajo da menos 780. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el cambio de la energía interna es lo mismo. El cambio de la energía interna es menos 780 joules. ¿Ok? ¿Y cuál sería en el proceso de 1 a 3, verdad? Digo, de 2 a 3. ¿Y cuál sería el calor de 2 a 3? Ya, es un proceso adiabático, es 0. Y ahí tengo ya, digamos, el proceso de 2 a 3. Ok, vamos a hacer ahora el proceso de el último, que es de 3 a 1. Entonces, en el proceso de 3 a 1, que es el proceso isobárico, ¿verdad? Es esta línea horizontal, un proceso a presión constante. Nuevamente vuelvo y calculo todo, ¿verdad? Sería entonces el trabajo de 3 a 1, es un trabajo a presión constante, que es menos la presión en 1, en el punto 1, o la presión en el punto 3, no importa, cualquiera porque es constante, ¿verdad? Multiplicado por el cambio de volumen, que es el volumen en 3, el volumen en 1 menos el volumen en 3, porque es final menos inicial, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando calculo ese trabajo de 3 a 1, vean que esta cantidad, el volumen en 3, es... ¿Cuál era el volumen en 3? El volumen en 3 era 14.1, ¿verdad? Entonces vean que aquí es menos 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Que es la presión, multiplicado por los volúmenes. El volumen en 1 me da 8.62 por 10 a la menos 3. Y el volumen en 3 me dio 14.1 por 10 a la menos 3. Y vean que 8.62 es menor que 14.1. Por lo tanto, esta cantidad es negativa, ¿cierto? Y este menos con este menos me queda positivo. Por lo tanto, el trabajo en este proceso es positivo. Es un trabajo positivo que da más 560 joules. ¿Ok? Ya está el trabajo. ¿Qué sería el calor ahí? ¿Cómo lo calculamos? Es un proceso a presión constante. Entonces el 3.1 es un NCP delta T para ir de 3 a 1. ¿Ok? Ese sí es a presión constante. Y entonces aquí sería el N y el CP serían ¿qué? Es un diatómico, ¿verdad? Estos son 7 medios, ahora sí. Por R, por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura final, la temperatura 1 menos la temperatura 3. ¿Ok? Y ese calor, vean que la temperatura en 1, aquí son 300, ¿verdad? Y la temperatura en 3 son 492. Por lo tanto, esto da negativo. Por lo tanto, ese calor es negativo. Y efectivamente es calor que sale en ese proceso. Ok, entonces ese calor Q3 es el calor cedido. Y ese calor cedido
haciendo la operación, ¿verdad? Multiplicando aquí todo, a mí me dio en el proceso de 3-1, me da 1960 negativo, menos 1960 joules. Y el cambio de la energía interna, pues es sumar Q más W. El cambio de la energía interna en el proceso de 3-1 es el Q31, que son los menos 1960, más el W31. Entonces ahí serían menos 1960, ¿verdad? Más el trabajo, y el trabajo me dio 560. Aquí serían 560 joules. Y cuando hago esa operación, el cambio de la energía interna me da menos 1400. Cambio de la energía interna en el proceso 3.1 me da menos 1400. Vean que aquí este es negativo, este es positivo, menos 1400. ¿Qué unidades? Joules. ¿Ok? Y falta por último la entropía. Ah, bueno, y no dijimos cuál era la entropía en el proceso adiabático, ¿verdad? La entropía en el proceso adiabático es 0, ¿verdad? Porque recuerden que no hay transferencia de calor. Entonces la entropía es constante. Se mantiene constante, ¿verdad? Ok, y aquí el cambio de la entropía en el proceso de 3-1 es un proceso a presión constante. Entonces es un NCP logaritmo natural de la temperatura en 1, que es la final, entre la temperatura en 3, que es la inicial. Y esto sería igual a 0.35, que es el número de moles, ¿verdad? Multiplicado por el CP, que son 7 medios de R, multiplicado por el logaritmo natural de las temperaturas. La temperatura en 1 son 300 y la temperatura en 3 son 492. Entonces vean que aquí este logaritmo me va a dar negativo, porque el numerador es menor que el denominador. Quiere decir que el cambio de entropía en el proceso de 3-1 es negativo. ¿Y tiene que dar cuánto? Recuerden que la suma de los cambios de entropía en un ciclo tiene que dar 0, ¿verdad? Y si ya en el proceso de 1-2 me dio 5,04 y en el proceso 2-3 me dio 0, quiere decir que este de 3-1 me tiene que dar negativo, me tiene que dar menos 5,04 joules sobre Kelvin, para que cuando yo sume me dé 0. ¿Ok? Bueno, ahí tengo la parte B. La parte B me decía que calculara calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entropía en cada proceso. Entonces vamos ahora con la parte C. La parte C le dice que calcule el trabajo neto. Entonces, ¿cómo calcularíamos trabajo neto? El trabajo neto simplemente es la suma de todos los trabajos. Entonces, en la parte C, trabajo neto, el problema le dice, calcule el trabajo neto efectuado por el gas en el ciclo. Por el gas en el ciclo. Entonces, el trabajo del proceso 1-2 más el 2-1 más el trabajo de 3-1. Digo, 2-3 aquí, más el 3-1. ¿Ok? Y entonces el trabajo en el proceso 1, de 1-2, fue 0, porque era un proceso isocórico. El 2-3 me dio negativo, menos 780. Y el 3-1
trabajo me dio menos 560, ¿verdad? Ah, no, más 560. Ok, entonces sería 0 menos 780 más 560. Quiere decir que el trabajo me da menos 220 joules. Ese es el trabajo neto. ¿Ok? Luego, la parte C del problema me dice que calcule el flujo neto de calor en de la máquina en el ciclo. Entonces, el flujo neto es calcular igual todos los calores, ¿verdad? Entonces, aquí sería en la parte D, el calor neto es entonces el Q12 más el Q23 más el Q31. ¿Ok? Entonces, si yo sumo esos calores, eso me va a dar a mí 220 positivo. ¿Y cómo yo sé que eso me da positivo? Porque recuerden que en un proceso cíclico el cambio de la energía interna vale cero. Entonces, recuerden que el cambio de la energía interna en un ciclo es el Q del ciclo, que en este caso sería el Q neto, más el W neto. Eso tiene que dar cero. Entonces, la única forma de que dé cero es que el calor y el trabajo tengan la misma magnitud, pero opuesto el signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Okay. También lo podemos hacer sumando todos los cambios de energía interna, ¿verdad? Es decir, yo también puedo decir que el cambio de la energía interna del ciclo es el cambio de la energía interna de 1 a 2 más el cambio de la energía interna de 2 a 3 más el cambio de la energía interna de 3 a 1. Y entonces si yo sumo esos tres cambios de energía interna, eso también me tiene que dar cero. Lo que nos está diciendo entonces que el problema lo estamos resolviendo correctamente. ¿Ok? Recuerden que el cambio de energía interna del ciclo y el cambio de entropía tienen que ser cero. Entonces, esto también me da cero. Lo cual estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Bueno, la parte E del problema le dice que calcule la eficiencia. Entonces, recuerden que la eficiencia está definida como el trabajo que hace la máquina, valor absoluto, entre el QH. ¿Ok? Y eso lo tenemos porque el Q que hace la máquina es el trabajo neto. Y el trabajo neto es 220 negativo, pero está en valor absoluto la definición, ¿verdad? Y el QH es el calor en la entrada, que es el calor 1,2. Y ese calor aquí arriba serían 220, se pone positivo, ¿verdad? Dividido entre el calor en el proceso de 1 a 2, que fue el que dio positivo. Ese calor da 2180. Entonces, cuando yo divido eso, pues me da la eficiencia de la máquina, que son 10.1. 10.1%, ¿verdad? O en términos de entre 0 y 1, es 0.101 o 10.1%. Esa es la eficiencia de la máquina. Ok, y me dice ahora que calcule la eficiencia de Carnot. Recuerden que la máquina de Carnot es la más eficiente de todas. No hay ninguna máquina cuya eficiencia sea mayor que la de Carnot. Entonces la eficiencia de la máquina de Carnot, que se le pone E y un subíndice, una C mayúscula, se calcula como 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Entonces, si nosotros vemos este ciclo, ¿verdad? La temperatura mínima son 300 y la temperatura máxima son 600 en todo el ciclo de operación, ¿verdad? Entonces, esto es 1 menos 300 dividido entre 600. Y esa eficiencia me da 0.5.
que equivale a 50%. ¿Ok? Entonces quiere decir que sí, efectivamente, la eficiencia de la máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de la máquina real. Y eso comprueba entonces el teorema de Carnot, ¿verdad? Que habíamos visto el lunes, que decía que no había una máquina más eficiente que la máquina de Carnot operando entre los mismos dos depósitos de temperatura mínima y máxima. Bueno, este es un problema, como les decía, de aplicación de lo que vimos el lunes en la parte de ciclos, ¿verdad? Vean que aquí se junta todo lo que es eh, o sea, que hay que saber pasar las temperaturas de Celsius o de Fahrenheit a Kelvin, ¿verdad? El manejo del gas ideal, ¿verdad? Las ecuaciones del gas ideal, el proceso, los procesos adiabáticos, ¿verdad? Y los demás procesos. O sea, aquí se juntó todo porque el ciclo puede tener cualquier forma. Vean que aquí esto es isocórico y esto es isobárico, este proceso, ¿verdad? Pero este de aquí podría ser isotérmico. Entonces, ¿cómo yo hago para saber cuándo es isotérmico de 2 a 3? Bueno, porque si me dieran las temperaturas son las mismas. La temperatura en 2 sería igual a la temperatura en 3. Pero vea que aquí las temperaturas no son iguales, ¿verdad? Y entonces el problema le dice que se trata de un proceso adiabático. Ok, bueno, ahí yo termino con la parte de termo y quiero entrar ahora a la parte de campos eléctricos, que es digamos, el tema que nos toca ahora, ¿verdad? Cubrir, que es, empezamos con el volumen 2 en este tema empezamos a usar el volumen 2 del libro, ¿verdad? Bueno, voy a borrar aquí de este lado. Bueno, lo que vamos a ver ahora, como les decía, es campo eléctrico. Vamos a comenzar primero viendo el título del libro del capítulo es campo eléctrico, pero vamos a empezar viendo algunos detalles acerca de eh, la cantidad que vamos a trabajar aquí, que es la carga eléctrica. Eh, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, es una propiedad inherente. Entonces, este capítulo que vamos a comenzar a ver es el capítulo 22, campos eléctricos. Okay, entonces, vamos a ver la parte conceptual hoy. Les decía que aquí es fundamental en campos eléctricos el concepto de carga eléctrica. Carga eléctrica. Usualmente el símbolo que usamos es Q. Se usa Q minúscula o también se usa Q mayúscula. La Q minúscula está asociada a cargas puntuales, ¿verdad? Para referirse a la carga de Q, a la carga Q1, Q2, Q3. Y la Q mayúscula está reservada para, digamos, cuando es un objeto que tiene dimensiones. No siempre es así, pero es decir, algunas veces cuando le dan una Q mayúscula se refiere a un objeto cargado con dimensiones, por ejemplo, una barra, un disco,
¿verdad? Una lámina, etc. Entonces vean que aquí en campos eléctricos vamos a tener dos tipos de distribuciones. ¿Cuáles son esas distribuciones? Bueno, las distribuciones puntuales y las distribuciones, les dicen, bueno, no les dicen puntuales, corrección, les dicen distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Entonces, ¿qué son distribuciones discretas? Es cuando yo tengo un arreglo o un sistema de cargas puntuales, como que si fueran el concepto de partícula que se dio en física 1, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se estudió la cinemática, nos imaginábamos un tren como una partícula. Ok, pues aquí usamos el mismo concepto, es decir, vamos a visualizar una carga, una partícula cargada como un punto. Okay, entonces voy a tener distribuciones discretas que son sistemas, un sistema de cargas puntuales, cada una con su propia Q, perdón, Q1, Q2, Q3, hasta la partícula Q enésima, Qn. Y cuando hablamos de distribuciones continuas, nos vamos a referir a objetos con dimensiones, cuerpos rígidos. Por ejemplo, una barra, ¿verdad? Una esfera que está cargada, una lámina. Eso es una distribución continua, porque la carga está repartida a lo largo de la barra, en la extensión de la lámina, ¿ok? O en el volumen de la esfera. O sea, la carga está metida en el volumen completo o en la superficie, si se trata de una esfera hueca, ¿verdad? Si se trata de un cascarón. Ok, entonces le pongo esta simbología además, porque ahorita vamos a ver que la carga eléctrica, pues hay dos tipos de carga. Las cargas digamos, se clasifican, la carga eléctrica se clasifica en dos tipos, digamos, en cargas positivas, ¿verdad? Y cargas negativas. Entonces la simbología es que cuando es una carga negativa, pues le ponemos un menos encerrado en una bolita a la partícula, ¿verdad? O a la distribución. Y cuando es carga positiva, usamos un más. Pues aquí son una distribución de cargas positivas sobre la lámina. Y aquí es una distribución de cargas positivas a lo largo de una barra. Entonces vean que estos son distribuciones continuas, ¿verdad? Cuando la carga está, digamos que, repartida, distribuida en una extensión, en un volumen, a lo largo de una barra. ¿Ok? Bueno, les decía que la carga, adoptamos el convenio de que son positivas y negativas, y hay fuerzas entre las cargas. Entonces, esas fuerzas pueden ser repulsivas si las dos cargas tienen el mismo signo. Es decir, si yo tengo dos cargas positivas, las fuerzas entre ellas son repulsivas, se repelen. Igual que si tengo dos cargas negativas, se repelen. Pero si tengo una carga positiva y una negativa, ellas se atraen. Ok, entonces fuerzas repulsivas implican cargas iguales, iguales del mismo signo me refiero, ¿verdad? Fuerzas repulsivas y fuerzas atractivas implica que los signos de las cargas son opuestos. Ok, ¿cuál es la unidad de carga? Bueno, la unidad de carga en el sistema internacional, las unidades de carga son los coulomb. Entonces, cuando yo me refiero a una carga Q o a una carga Q mayúscula, las unidades son el coulomb. Y se abrevia, bueno, la palabra se escribe en minúscula como coulomb, ¿verdad? Pero se abrevia con una C mayúscula. Esa es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades, el coulomb. Y el apellido es debido a un científico que también luego vamos a ver una ley de él que se llama la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces las cargas tienen algunas propiedades que pues nos interesa eh, discutir.
Por ejemplo, vamos a ver algunas propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad inherente, ¿verdad? De la materia, así como la masa. Entonces, así como estudiamos el efecto de la masa de un cuerpo con masa m en física 1, ¿verdad? Cuando estudiamos las fuerzas, leyes de Newton, ley de gravitación, pues la carga eh, hace el mismo papel en el caso de campos gravitación, campos eléctricos. ¿Ok? Entonces aquí eh, la masa está relacionada con los campos gravitacionales. Eh, así como la carga está relacionada con los campos eléctricos. Entonces, es decir, masa y carga son propiedades inherentes de la materia. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de la carga. Propiedades de la carga. ¿Qué propiedades tiene la carga eléctrica? La primera es, ya la dije, ¿verdad? Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Entonces, igual signo, se repelen y diferente signo se atraen. ¿Ok? La otra propiedad que las podemos ir enumerando, la propiedad 2 es que la carga eléctrica está cuantizada. Esto quiere decir que el flujo de carga no se transfiere de forma continua, sino en elementos discretos. Es decir, la carga de un objeto yo la puedo expresar como más menos n multiplicado por e. Y ese n es un número entero, pertenece a los números enteros, ¿ok? Y puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces aquí quitemos esto, más bien de aquí tal vez, y entonces pues la n está, pertenece a los números enteros. O sea que esa n puede ser 0, más menos 1, más menos 2, más, y así sucesivamente. ¿Ok? Y la E es la unidad fundamental de carga, que es la carga del electrón. Unidad fundamental de carga se llama. Fundamental de carga, que se refiere a la carga del electrón. ¿Ok? Es esa partícula de la que estábamos diciendo ahora, ¿verdad? Que la carga el flujo de carga no se transfiere de forma continua o no está distribuido de forma continua, como un continuo, sino en elementos discretos. Esos elementos discretos son esas unidades fundamentales de carga. Y esa carga del electrón tiene el valor de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Entonces, cualquier objeto que esté cargado, realmente su carga, su Q, está expresada como un número entero, ¿verdad? Multiplicado por la carga fundamental, que es la carga del electrón. Ok, entonces en el caso de los protones, usamos la carga del protón, usamos más E, y la carga del electrón es menos E. Y en la naturaleza la carga puede estar en números enteros, ¿verdad? Como dijimos aquí. Entonces podría ser más 10E, por ejemplo, que sea el 10 positivo. Pero también podría ser, qué sé yo, menos 4E. Lo que no puede ocurrir es que ese número sea decimal. Es decir, la carga no puede estar expresada como, por ejemplo, menos 3.57 por E
o 0.33 por E. Es decir, estos valores no están permitidos, tienen que ser números enteros. Ok, entonces, por ejemplo, la carga en el núcleo, ¿verdad? De un átomo, la carga en el núcleo es el Z, que es el número que es el número atómico del átomo, ¿verdad? O el número de protones multiplicado por la E. Esa es la carga en el núcleo, ¿verdad? Entonces, la gente que estudió la estructura de los átomos a finales del siglo XIX, se imaginaron el núcleo como una esfera, ¿verdad? Y entonces algunas de las cosas que ya manejaban muy bien del electromagnetismo, que ya para finales del siglo XIX ya se había trabajado mucho, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacían, es decir, que ya sabían, ¿verdad? Para un objeto cargado macro, es decir, grande, se lo aplicaron al núcleo. Se imaginaron que era una esfera, ¿verdad? Entonces utilizaron analogías electrostáticas similares para comenzar a estudiar el átomo, el interior del átomo, el núcleo. Y funcionó, ¿verdad? Lograron predecir algunos, es decir, lograron poder obtener información. Bueno, entonces la otra propiedad de la carga, que sería la 3, es que la carga se conserva. Es decir, suponemos que el sistema está aislado. Entonces, eh, la carga en un sistema aislado, la carga total en un sistema aislado permanece constante. La carga total en un sistema aislado permanece constante. O sea que se crean y se destruyen cantidades iguales de carga. Es decir, no puede aparecer carga de la nada, ni desaparecer carga. Es decir, hay un balance, ¿verdad? Entonces se crean y se destruyen cantidades iguales de carga. Eso es lo que dice digamos, la ley de conservación de la carga. Se destruyen y se crean a la vez, sí, o sea, simultáneamente, ¿verdad? Cantidades iguales de cargas positivas y negativas. Bueno, esas son tres de las propiedades más importantes, ¿verdad? De la carga. Repasémoslas. Cargas de igual signo se repelen. Cargas de signo contrario se atraen. La carga está cuantizada, está expresada en términos de un número, un múltiplo entero, perteneciente a los números enteros, ¿verdad? Y ese n puede ser positivo o negativo. Y la E es la carga, la unidad fundamental de carga, que es la carga del electrón o la carga del protón, ¿verdad? Y la tercera propiedad es que la carga de un sistema aislado permanece constante. O sea, hay una ley de conservación de la carga. Bueno, resulta que los materiales en la naturaleza pueden comportarse como conductores o pueden comportarse como aislantes. Esa es la otra propiedad. Bueno, no es una propiedad, sino que ahora vamos a hablar de los materiales conductores y aislantes. Entonces, un conductor es como, por ejemplo, los metales, ¿verdad? Todos los metales, qué sé yo, plata, oro, hierro, son buenos conductores de la electricidad y también son buenos conductores del calor, ¿verdad? Ya lo vimos en termodinámica. Pero materiales como, por ejemplo, que les llamamos aislantes, como por ejemplo el vidrio, ¿qué más? La madera, el caucho, son aislantes. Entonces, en los conductores
la carga tiene, eh, los electrones se pueden desplazar con bastante facilidad, ¿ok? Eh, en cambio, en los aislantes, los electrones apenas si se mueven, ¿verdad? Y por lo general están, digamos, en ese aislante, están en alguna región. Hay como un exceso de carga y tiene dificultades para abandonar el material, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, toda la herramienta que usan los electricistas está forrada, ¿verdad? De un aislante, un plástico, ¿verdad? Un polímero que evita, digamos, que se acumule, es decir, que le vaya a pasar una carga cuando están trabajando, ¿verdad? Entonces, los aislantes, eh, en los aislantes la carga tiene dificultades para desplazarse, ¿verdad? Ahora, hay dos formas de calcular, perdón, de cargar un objeto. O sea, un objeto se puede cargar dos formas para cargar un objeto. ¿Cuáles son esas dos formas? Bueno, carga por conducción, tiene que haber contacto. Y el otro caso es carga por inducción, en donde no hay contacto. O sea, los cuerpos no se tocan. Los cuerpos no se tocan. ¿Ok? Entonces, en el caso de la conducción, hay contacto, ¿verdad? Y entonces se da la transferencia directa de la carga de un objeto a otro, ¿verdad? Simplemente lo que ocurre es que yo tengo una varilla, por ejemplo, que está cargada y voy y toco eh, otra barra o una esfera, ¿verdad? Y enseguida la carga pasa por conducción, por contacto, ¿verdad? A la esfera. Imaginemos una esfera metálica, ¿verdad? Y que la toquemos con una varilla que esté cargada, que tenga carga positiva, por ejemplo. Entonces, enseguida lo que va a pasar es que la esfera adquiere esa carga positiva. Esa carga circula fácilmente por la superficie de la esfera si se trata de una esfera hueca, ¿verdad? Entonces la carga se deposita en la superficie de la esfera. Ok, entonces yo puedo retirar la esfera, o sea, puedo quitar la esfera del contacto con la barra y ya yo sé que la esfera está cargada. Entonces los electrones aquí fluyen de la barra a la esfera con facilidad, ¿verdad? Ok, el otro caso es la carga por inducción. En el caso de la carga por inducción, eh, lo que sucede es que en este caso no se tocan las superficies, sino que lo que se hace es que se acerca igual una barra cargada, ¿verdad? A una esfera, por ejemplo, metálica, ¿verdad? Igual, todo igual, nada más que ahora la diferencia es que no se tocan. O sea, la barra nunca llega a estar en contacto con la esfera, de tal manera de que la esfera inclusive está aislada con algún soporte de madera que no permita que la carga escape. Entonces lo que ocurre aquí es que al acercar la barra lo suficientemente cerca de la esfera sin tocarla, se le induce una carga a la esfera. Es decir, aparece una nueva, la carga se redistribuye en la esfera, ¿verdad? Y aparece entonces una carga en la esfera. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la carga por inducción, pues se ve como por pedazos, ¿verdad? Como por partes. Eh, eh, o sea, en el caso de la inducción,
Suponemos que tenemos una esfera que no está conectada a tierra, ¿verdad? Y está neutra. Es decir, no tiene ningún tipo de carga, ningún exceso de carga. Y entonces yo acerco un caucho, por ejemplo, una barra de caucho que es es un aislante, ¿verdad? Es decir, esto es un conductor y esto es un aislante y el aislante es el que está cargado. ¿Okay? Entonces recuerden que el aislante, los electrones tienen dificultad para moverse, por eso es que residen a lo largo del conductor, del aislante, y se acerca a la esfera. Entonces la esfera está neutra inicialmente, ¿verdad? Y no está conectada a tierra, no está, o sea, está aislada de tierra, ¿verdad? Entonces, por un soporte de madera puede ser, ¿verdad? De tal manera de que no tiene contacto con tierra, para que la carga que se induzca no escape. Entonces, lo que sucede es que ahora que se acerca la barra de caucho, se induce en la esfera eh, una carga, eh, esta es negativa, esta es negativa. El caucho tiene carga negativa. Entonces, lo que sucede es que cuando se acerca, aparece un exceso de carga positiva en la esfera. ¿Ok? Y también hay carga negativa. Es decir, ya la esfera en este caso no está neutra. ¿Ok? No está neutra. Porque hay un exceso de carga positiva. ¿Ok? Entonces, esa carga en la esfera se distribuye. Y entonces, pues ya ahora con esa carga, lo que hace es, lo que se le puede poner es una tierra. Una tierra es un mecanismo para que la carga escape. Entonces, esa carga negativa puede escapar a tierra y la esfera queda cargada únicamente con carga positiva, que fue el exceso de carga que apareció inicialmente. Y ahí ya la tenemos cargada. Vean que primero era neutra. Luego, cuando se acerca a la barra, que es un aislante con carga negativa, lo que hace es que produce una perturbación en la esfera y aparece un exceso de carga positiva. Un exceso de carga positiva. ¿Ok? Y entonces, por el hecho de que las cargas de signo opuesto se atraen, esto se acomoda, ocurre un reacomodo y entonces se le pone una vía para que escape la carga negativa. Entonces, es una tierra. Entonces, las cargas, la parte de las cargas negativas salen de la esfera tierra. Y ahora se quita el alambre, se quita la tierra y quedó la esfera cargada. Queda la esfera cargada. Y esta es una forma de cargar un objeto sin necesidad de tocarlo. O sea, la esfera conductora tiene ahora un exceso de carga positiva inducida. Y por último, esa carga se distribuye. ¿Por qué? Porque al tener un exceso, cargas iguales se repelen. Entonces ellas tratan de alejarse y se reacomodan, es decir, se tratan de distribuir simétricamente en la superficie de la esfera. Pero ojo que para inducción, la esfera es un conductor, ¿verdad? Es metálica, ¿verdad? Y la barra es un aislante. Esa es la idea, ¿verdad? Que esto sea un aislante y que esto sea un conductor, para que cuando yo acerque la barra, produzca esa perturbación y aparezca esa carga positiva, ese exceso de carga positiva, intentando, ¿cómo se dice? Eh, o sea, aparece ese exceso de carga positiva debido a la carga negativa que está cerca de ella, cerca de la esfera. Entonces ya no es una esfera neutra, sino que ya ahora hay un exceso. Y entonces se le pone una tierra para que esa carga negativa que hay por ahí escape. Y esta carga positiva que se indujo se reacomode. Y ahora quitan la tierra y queda la esfera cargada. Y nunca se tocó la esfera, ¿verdad? Con la barra. Entonces la carga se distribuye finalmente
sobre la superficie de manera uniforme, debido a las fuerzas repulsivas entre las cargas, ¿verdad? Porque todas son positivas, entonces ellas tienden a la repulsión, a repelerse, ¿verdad? Y la otra cosa es que la barra de caucho en ningún momento pierde su cantidad de carga negativa. O sea, si yo aquí tengo la barra todavía cerca, ella mantiene la cantidad de carga negativa original que tenía. Entonces vean que en carga por inducción, la carga no es que pasa a la esfera, en ningún momento pasa. ¿De acuerdo? Bueno, se acaba de ir la luz y volvió otra vez. Bueno, voy a quedar aquí y entonces la próxima semana continuamos con ley de Coulomb. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, está bien, jóvenes. Entonces,